El pecado es una cosa que no puede tomarse a broma porque afecta a Dios y al prójimo. A Dios en la perfección de su obra, en el orden que exige y en el amor que tiene por todos nosotros, cuando nos ama por igual y nos premia por nuestros méritos. Pero el pecado es un concepto que es difícil de entender hoy día, porque los cínicos, y abundan, se ríen de la palabra. Para poder entender lo que es el pecado, tenemos que comenzar por el pecado original, todavía menos entendido, aún por teólogos y filósofos. Recuerdo a un amigo que a los 12 años tuvo una crisis nerviosa y tuvo que ser atendido porque no podía aceptar ser culpable de un pecado que él no cometió, el pecado original. Y en ese sentido tendría razón. Pero el pecado original tiene importancia porque no es un pecado que cometamos nosotros, sino la secuencia voluntaria nuestra de seguir los pasos de Adán y Eva. El pecado original es lo que nos debilitó, lo que hizo necesario cambiar un mandamiento por 10 mandamientos. La prohibición original de parte de Dios era muy sencilla y ordenó a Adán y a Eva, que vivían en un paraíso de delicias, que tenía obviamente todos los árboles frutales, que no comieran de uno solo de ellos. La razón es muy sencilla. Si Dios creó libre al hombre, el hombre tenía que ejercer su libertad. Y la primera libertad del hombre tenía que ser aceptarlo a él como padre, como creador, y aceptarlo devolviendo el amor con que nos había creado, con una pequeña obediencia. No había necesidad de más. Pero una vez que ese pecado se cometió, el hombre quedó tan debilitado que tuvo que haber 10 mandamientos que señalan y reflejan esas debilidades nuevas, esos deseos que se convierten en acciones que lesionan al prójimo y que nos lesionan a nosotros mismos. Eso es el pecado original, del cual vamos a hablar más ampliamente. Pero si nosotros partimos de la base de lo que es, vayamos al libro del Génesis, Génesis 1:26, para encontrar su más profundo sentido. En Génesis 1:26 es Dios quien declara, entra como en consejo consigo mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El pecado es aquello que destruye la imagen de Dios en nosotros. Eso es el pecado. Como lo plantea Génesis, es más claro todavía. Adán y Eva hicieron caso a la serpiente, que llega y le dice a Eva, ¿por qué no comes o tienes prohibido comer de ese fruto? Para luego añadir, bien sabe Dios que no moriréis, sino que seréis conocedores del bien y del mal. Seréis dioses, conocedores del bien y del mal.
el problema que se presenta ahí con una claridad diáfana es que dar la mordida, atender a la sugestión, era tomar al que hablaba por el veraz y a Dios por el embustero. Si usted cree que eso no sea grave, yo no sé qué cosa pueda hacerlo. Atender al demonio en vez de a Dios. Tomar al diablo por veraz, a Dios por embustero. Ese rompimiento drástico y radical borró en definitiva la imagen y semejanza de Dios en nosotros, dejándonos propensos, proclives, inclinados a la perversidad, a la mentira, a ser mentirosos y a tragarnos las mentiras también. Esto solo podía ser remediado, entendámoslo claramente, puesto que la imagen y semejanza de Dios en el hombre ya no existía y el hombre era aborrecible, como lo era Satanás, el rebelde, el que se había apropiado de esas criaturas que ahora lo tenían por maestro, por el único veraz. ¿Cómo remediar eso? ¿Cómo hacer al hombre de nuevo imagen de Dios? La respuesta divina la conocemos. Dios, increíblemente, asombrosamente, decide hacerse hombre para devolvernos la imagen y semejanza que en un principio tuvimos. Si esto ayuda al mejor entendimiento de lo que es religión en serio, con Biblia, con historia, con ciencia y con sentido común, lo invitamos a nuestra próxima cápsula. Buenas noches.